Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 8 en adelante. Quiero que usted pueda leer ahí donde está con nosotros la poderosa palabra del Señor y que su preciosa palabra traiga vida y fortaleza a todos y cada uno de nosotros. Dice la poderosa palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Estamos en medio de este precioso tiempo. Quiero invitarle para que usted pueda tomar este título y pueda escribirlo en sus apuntes: una viuda, una mujer viuda. Una mujer viuda. Cuando hablamos de los personajes que se suman a esta historia, hay algo interesante que pasa en esta historia y que vale la pena siempre prestar atención también a esos detalles. La escritura presenta a una mujer que tiene una condición, y muchas veces uno pensaría por qué el Señor a lo largo de ciertos momentos de su historia siempre, aunque hay un pensamiento en algunas personas que la Biblia es muy machista, se tiende a pensar que la historia de la mujer siempre ha quedado o queda relegada, pero es un pensamiento que viene más que de Dios, viene desde el mundo. Sí, el mundo con sus tendencias que busca la guerra de los géneros, del masculino y del femenino, unos contra otros, y no se entiende que venimos, y lo que ha ocasionado esa guerra pues tiene un fruto en el pecado del hombre, porque ahí es cuando el Señor habla de las consecuencias de lo que Adán y Eva han hecho, que afectan esa relación entre hombres y mujeres. Y vemos siempre, no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, cómo Dios ha prestado un especial cuidado para con las mujeres. Vemos a muchas mujeres que a lo largo del desarrollo de la historia bíblica han estado, y el Señor en su plan precioso las ha guardado, ha provisto bendición para sus vidas, no las ha dejado abandonadas. Vemos la historia de Lea, la mujer de
Jacob, la primera mujer, que ha sido despreciada, que ha sido como de segunda mano, pero es la mujer de ella. Jacob ama es a Raquel, no a Lea. Ha trabajado 14 años por Lea, y de Lea no tenemos a José en la historia bíblica, pero los hijos más importantes de Jacob, si lo miramos desde la perspectiva de la herencia que ellos dejan a través de sus tribus, vienen de Lea. De ella viene Judá, de ella vienen los hijos mayores, Leví también, que cada uno de sus hijos es una muestra de cómo el Señor les bendice, porque recordemos que en la historia bíblica hay un hecho, y es que se entiende que cuando una mujer tiene hijos, es una mujer que tiene el favor de Dios para con ella. Vemos también a la mamá de Samuel, eh, que ha sufrido por no tener hijos, y el Señor también responde y quita su afrenta. Vemos a mujeres como Agar, la sierva de Sara, que en un momento también va huyendo porque se han dado diferentes cosas en medio de esta relación. Es la mamá de Ismael, y el Señor envía un ángel con una promesa de redención también para ella, aún no siendo la heredera principal de la promesa, porque está dada para Abraham y para un hijo de Abraham y Sara, pero en medio de la premura de Sara de poder ayudar al Señor, eh, pues el Señor también la bendice. Y así, y en esta historia que vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, también vemos a una mujer como protagonista, una mujer que tiene diferentes aspectos. Las viudas en aquella época eran tal vez de la clase social más humilde y necesitada, ¿sí? Recordemos que en una época donde, y en una cultura donde el hombre es muy importante, es el que habla, la voz del hombre es muy respetada por la cultura que se está generando. El patriarcado viene con esa connotación. Quedar una mujer viuda es algo bien complejo, es algo bien difícil, porque eh, el valor, por así decirlo, culturalmente, y esto hay que entenderlo, el valor cultural es diferente al valor que Dios da. Para Dios no nos mira de esa manera. Para Dios todos somos iguales. Para Dios nos mira en justicia, pero culturalmente nosotros, y a raíz del pecado, somos los que nos miramos de forma diferente. Le damos más valor a unos que a otros. Y eso es un desarrollo dentro de la cultura propia de la humanidad. Entonces, una mujer que ha tenido si se habla que es viuda, era porque tuvo un esposo. Si su esposo murió, también tiene una connotación en un entorno así, porque depende cómo haya muerto, también se juzga el favor de Dios para con ella. Entonces existe esta clase que es esta clase social que es de viudas, ¿sí? Era una época donde se da mucho el tema de enviudar. ¿Por qué? Porque el movimiento de un lugar a otro no es muy seguro a veces. Se vive en el campo, hay muchas guerras, los hombres cuando se hace el llamado a la guerra, tenían que ir. No se conoce en esta historia por qué esta mujer es viuda, pero de pronto su marido murió en la guerra, o murió a causa de una enfermedad, o pudo tal vez morir mientras iba de un lugar a otro porque los caminos eran muy inseguros. Entonces, Dios siempre ha tenido una gran preocupación por las viudas, por los desamparados. Incluso se ve desde el Éxodo, y en Isaías el Señor hace muchas menciones a ello. Y aquí hay algo interesante que tenemos que pensar, y es que el profeta ha tenido que ser enviado a depender de una mujer viuda, ¿sí? De una de las clases menos favorecidas
y más humildes que existen en aquella época, y con otra connotación bien interesante que es una mujer extranjera. A esa mujer que es extranjera, cuando hablamos de extranjera, es que no pertenece a Israel. ¿Sí? Sidón, Sarepta de Sidón es otra nación. Y muchas veces una nación que ha estado en conflicto también con el propio Israel, pero desde los judíos hay algo que hay que mirarlas y entender, y es que ellos son muy nacionalistas. Los judíos son muy proteccionistas y los judíos tienen dentro de sí, o el pueblo de Israel, a raíz de las promesas de Dios y de ellos sentirse los herederos directos por ser hijos directos de Abraham, de todas las promesas de Dios. Entonces en ellos ha crecido algo que es un orgullo, y ellos se ven superiores, así estén en una condición difícil, siempre se miran superiores a los demás, y ellos tienen un trato hacia los gentiles que es muy déspota. Incluso lo vemos en el momento cuando Jesús viene y ellos, y sobre todo los fariseos, que es una línea de pensamiento judío que busca preservar de una manera muy estricta el cumplimiento de la ley, partiendo de una interpretación muy legalista de la ley. Entonces ellos miran a los gentiles como menos. Ellos no sentarse con un extranjero en la mesa a comer, ellos lo ven como ese es un pecado mortal, al punto de que si tocan o si participan, les toca hacer todo un rito de purificación, porque lo consideran algo malo. Entonces imagínense que Elías no es enviado a las viudas que hay en Israel, sino es enviado a ser sostenido por una viuda que está fuera de Israel. Y esto es algo que también de una u otra forma confronta muchas cosas también de pronto en la vida del profeta, ¿sí? El profeta ha tenido que ir a depender de una mujer extranjera para su sustento, que va algo que va en contra de todo sentimiento y costumbre de los hebreos. Para los hebreos, los extranjeros son don nadies. Y parece que Dios quería que Elías reconociera su propia vulnerabilidad, sometiéndose al socorro del estado o de la condición más vulnerable de la sociedad antigua. ¿Sí? Y esto de una u otra forma, aunque el profeta va y hace muchas cosas, pero también esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Nosotros, para los judíos de hoy y aún de la época bíblica, somos conocidos como los gentiles. Gracias a Cristo, nosotros ahora formamos parte por la fe también de la herencia y de la promesa que se ha dado a Abraham, y más allá de la herencia y la promesa que Dios mismo ha dado. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Insertados en el cuerpo de Cristo por adopción, y formamos parte de la congregación de los santos que va más allá del pueblo de Israel, que es la iglesia, un lugar donde nos congregamos, donde no existe esa misma mirada, sino existe una mirada diferente que ha sido eh, la transformación de Jesús en nuestras vidas la que nos ha permitido vernos diferentes. Entonces, este detalle es importante en esta historia. Es importante tenerlo en cuenta, porque esta historia podríamos decir que también es un paralelo de algo que pasa y que Jesús hace también en la historia. Jesús, no sé si recuerda usted la historia de Jesús y la samaritana. Los samaritanos y los judíos, ya en el Nuevo Testamento, ambos son de Israel. Pero ¿qué es lo que pasa? Los judíos son y representan el reino del sur, la tribu de Judá, Jerusalén, su capital,
Recordemos que en un inicio eran una nación compuesta por 12 tribus. Las 12 hijos de Israel heredaron sus nombres y se formaron las 12 tribus con sus descendientes. Pero llega un momento después de Salomón que el reino se divide. 10 tribus al norte, la capital de eso se convierte en Samaria, y 2 tribus al sur, y se convierte en el reino del sur o de Judá o de Judea. De ahí viene el nombre de Judá, de Judea. Entonces, los del reino del sur, una de las cosas que ellos empiezan a hacer es tratar de guardar y salvaguardar mucho su linaje. Por eso son tan estrictos en muchas cosas, y por eso de ahí salen esas corrientes como los fariseos, que buscaban el cumplimiento de la ley, mejor dicho, al extremo. Pero el reino del sur fue un reino que no tuvo mucho cuidado con eso, y entonces ellos se mezclaron. Entonces, cuando Jesús va a hablar con la mujer samaritana que va al pozo, si notamos en esa historia hay una tensión de pelea, que ella inclusive le reclama: es que ustedes como judíos no se juntan con nosotros porque nos miran a nosotros como, mejor dicho, si fuéramos algo inmundo. Y eso pasaba. Los judíos y los samaritanos, eran conflictos bravos. Perdón lo que voy a decir, pero en cosas que uno mira, la actitud era de escupirse, de echarse piedra los unos a los otros, de pelearse, de agarrarse, porque yo sí soy el Hijo de Dios y ustedes no son. Y esa era la actitud de ellos, ¿sí? Entre judíos y samaritanos. Y cuando el Señor se acerca, viene a esa tensión, y es como la misma historia. Tanto Elías como Jesús van eh, a hacer una obra con ellos para traer una transformación y que entendamos el plan de Dios. Jesús y Elías, ¿sí? Hacen algo que es similar. Ambos le piden primero agua a estas mujeres. La samaritana, una condición diferente a la mujer viuda. Ella viuda, ella una condición difícil por su historia y su trasfondo, porque tenía una vida un poco marcada por tener muchos maridos. La mujer a la que envía el Señor a Elías es una mujer viuda que solo tiene a su hijo y tiene muy pocas esperanzas. Y aquí vemos algo que ha pasado, y es que la sequía no solo está castigando la tierra de Israel, sino parece que la sequía también está afectando todas las naciones que son circundantes a Israel. Esta mujer viuda también se está viendo impactada por esto que está pasando, ¿sí? Pero el Señor envía a Elías con una promesa de restauración y de bendición y de cuidado de una mujer que no es judía, que no es de Israel, que es una gentil, pero también lo envía con un propósito para que empiece aún desde el libro de los Reyes a romperse ese tipo de ver la vida cristiana como, o no la vida cristiana, sino ver al Señor solo como que tiene unos preferidos y otros no. Y esta historia nos habla de eso. El Señor quiere y nos invita siempre a que nosotros tengamos una mirada como Él ve, mas no como nosotros empezamos a vernos. La mirada de misericordia del Señor trasciende las barreras que nosotros podemos colocarnos entre nosotros. Y esta es una gran confrontación y enseñanza aún para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entendemos, y a veces también nos empieza a entrar como ese orgullo: es que yo soy hijo de Dios y entonces a mí me tiene que ir, y a mí, y yo tengo que tener, y sí, el Señor nos va a respaldar, nos respalda, pero no podemos permitir en nosotros que crezca ese menosprecio hacia los que no tienen y no han tenido la oportunidad de conocer al Señor. Mira que muchas veces el Señor te envía bajo el sustento de personas que no son cristianas. Y
Aquí la diferencia es cuál es la actitud, cómo vas, cómo voy hacia esas personas, cómo me estoy comportando en esos escenarios. Hay un llamado de atención que en el Nuevo Testamento el Señor hace a los que son empleados y le dice, ojo con, no sirvan al ojo, ¿sí? Como que mientras los ven hagan bien las cosas y cuando no los ven no las hagan bien, no, hagan siempre las cosas bien. Y ese es el llamado también del Señor para nosotros a través de esta historia. Dice en el verso 10 que se levanta y va a Sarepta. Y cuando llega allí a la puerta el profeta Elías, hay una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llama. No se menciona el nombre de esta mujer. No se dice cómo se llamaba, solo que estaba haciendo una labor, ¿sí? En aquella ciudad, en aquel lugar. Él la llama y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso, para que beba. Esta mujer va y hace eso. Y mientras ella va a ir por eso, para traérsela, Elías la vuelve a llamar y le dice, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ahí ella responde, digamos, de una forma confrontante. Dice, vive Jehová tu Dios. Ella reconoce que hay un Dios. Ella viene de una cultura más politeísta. ¿Qué es politeísta? Donde existen dioses para cada necesidad. ¿Sí? Los gentiles, los que no son del pueblo, el pueblo judío es monoteísta. Mono, de uno. Poli, varios. Entonces, monoteísta, ¿qué quiere decir? Que se cree en un Dios. En nuestro caso es un solo Dios, trino. ¿Sí? Dios en tres personas. Politeísta es que hay muchos dioses. El panteón, algo que se conoce como el panteón griego, el panteón romano, se caracterizaba por tener muchos dioses. El dios de la fertilidad, el dios de la tierra, los mismos egipcios de donde salen de la esclavitud los de Israel también tienen diferentes dioses y las plagas que el Señor envía también es un castigo para mostrar que esos dioses no son poderosos, sino que hay un solo Dios poderoso y es el que está en los cielos. Entonces, en medio de ese desarrollo, esta mujer reconoce que hay un Dios que Elías lo representa, pero expone también la situación que está pasando. ¿Sí? Ella es honesta en su declaración. Dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y esta situación es bien confrontante porque la mujer no esconde lo que está pasando. Hay una honestidad en sus palabras. Y mira que Elías es enviado a ella porque el Señor ha dado una palabra, porque el Señor ha dado una orden. Pero esa orden, ella, aquí es donde la va a conocer. Ella no conoce al Señor como tal. Sabe y ha escuchado de que en Israel hay un Dios, pero ella no conoce lo que ese Dios puede hacer, a diferencia de sus dioses. Y aquí vemos cómo Elías no solo es enviado para que esta mujer lo sustente, sino para que esta mujer tenga la oportunidad de conocer a un Dios real. Porque mire lo que empieza a pasar en la historia. Elías le dijo, primero no tengas temor. Ella ha abrigado un temor porque tal vez ha clamado a sus dioses y su última esperanza no ha recibido una respuesta. No ha recibido tal vez de parte de sus dioses una respuesta. Pero aquí ella se va a encontrar con un Dios que es real. Dice, Elías le dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Aquí está la causa. Elías en un principio no le ha comentado a la mujer por qué le está pidiendo esto. Y aquí le dice, porque Jehová Dios de Israel
ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí Elías está haciendo una confrontación. Está contrastando lo que esta mujer ha vivido y está enviando al profeta para que ella pueda ser conocedora del poder de un Dios real. Esta mujer no cree en el Señor, no cree en Dios, en Jehová, el Dios. Ella la ve con lejanía, Jehová, el Dios de ellos. Pero ha sido enviado con el profeta con una palabra para que ella conozca al Jehová, Dios de Israel, que ahora también va a ser su Dios. Porque yo creo que desde ese día, después de esto, esa mujer no volvió a adorar sus dioses antiguos. Empezó a adorar a Dios, al Dios verdadero. Y mire que eso es importante y eso es una clave poderosa. Cuando eres y soy enviado con una palabra del Señor, no solo la palabra de Dios trae una transformación o hace que ocurran cosas en lo natural que no son, sino trae una transformación integral aún en el entendimiento de las personas. Por eso cuando Dios te da y me da a mí una palabra, esa palabra empieza a transformar no solo mi vida, porque la vida de Elías ha sido transformada por esta palabra. Tengo que ir a ser sustentado por una mujer extranjera. Y en ese ser sustentado por una mujer extranjera hay un propósito de Dios. Y el propósito es que este hijo de esta mujer no muera, que ella no muera y que ella conozca al Dios real y verdadero. La palabra que Dios ha traído a tu vida es en el mismo sentido. No es para que mueras. A veces hay palabras que nosotros recibimos que no entendemos. Puede que sean para nosotros o puede que nosotros somos los que vamos a ir a llevarla y va a traer transformación a otros. La necesidad de Elías de ser alimentado y sustentado por el Señor, porque ha dado una palabra, no ha vuelto a llover en la tierra. Ya los cuervos que eran la primer tal vez medida o eso ya han ido poco a poco menguando, las cosas han ido como que terminándose. Pero el Señor tiene siempre un plan preparado y en ese plan está una mujer. Y hoy quiero hablarle a las mujeres que me están escuchando. El Señor tiene un plan contigo. Un plan que va a trascender aún el entendimiento propio, porque no es que no se pueda entender, sino que hay que abrirse al espacio. Hay que abrirse a posibilidades nuevas y diferentes que Dios trae. Tal vez usted está en esa misma condición, tal vez pertenece a la clase menos favorecida. Tal vez usted está clasificada en una condición que no es la más favorable. Pero sabes, tienes esperanza. Porque el Dios en el que creemos no simplemente es el Dios aparentemente de los grandes, de los mejores, no, también es el Dios de los rechazados, de los desfavorecidos. Y su palabra, si ha sido enviada de su parte, va a transformar tu vida, el entorno donde tú estás. Y van a ocurrir cosas grandes y poderosas. Yo te invito a que creas que tu oración tendrá respuesta, pero si no ha llegado la respuesta, no dejes de orar. Tal vez lo último que falta para gastarse es un puñado de harina y un poquito de aceite en tu mesa. Pero el Señor enviará su palabra, abrirá una puerta
y te va a sostener, te va a sustentar. Hombre, también te hablo a ti, vas a ser sustentado por el Señor. Pero no desesperes, no desconfíes. No permitas que vengan a ti como vino esta mujer pensamientos suicidas, pensamientos de desilusión. Hoy levantémonos y volvamos a creer. Hemos caminado tal vez por la depresión, hemos caminado tal vez por la soledad, por el abandono. Tal vez cuando caminas por las calles ha venido a ti un ataque de bótesele a un carro. Tal vez cuando caminas por ciertos lugares ha venido ese pensamiento a ti, por los puentes. Pero no lo has hecho, porque aún en lo profundo conservas una preciosa esperanza que se ha transformado en fe, de que Dios cambiará, que en medio de la sequedad, en medio del desierto, Él seguirá siendo fiel a su promesa y la cumplirá. El Señor no nos mira en clases sociales, no te mira que tú vales o que yo valgo más, no, nos mira iguales, eres valioso, eres valiosa para el Señor. No te denigres, deja de mirarte mal, de mirarte en una condición de menosprecio hacia ti mismo o hacia ti misma. Tampoco te mires más que los demás. Si Dios te ha dado una respuesta, si Dios ha tenido en su plan y en su favor honrar la petición que has puesto delante de Él, sí, celebra, da victoria al Señor, pero también ayuda a otros y sigue orando para que otros también tengan la respuesta. Y tú, consérvate, y yo debo conservarme en humildad. No debo permitir que entre en mí el orgullo. No debo permitir que entre en mí cosas que están minando y dañando el propósito de Dios. Aquí vemos un profeta que es enviado a un gentil y él no dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo no voy a ir por allá. No, Elías obedece. Elías es obediente. Va. Tal vez el Señor te está enviando a tu vecino y te cae gordo y te cae mal. Tal vez el Señor te está enviando con una persona que tú dices, ay, pero es mejor que no se convierta, que ojalá se... No eres tú ni soy yo quien define quién es salvo o quién no. La gracia del Señor cubrirá las vidas de las personas. Pero si estás siendo enviado con provisión de lo alto a otros, no hagas caso omiso, ve. No tengas temor. Elías le dice a la mujer, no tengas temor. Pero también nos dice a nosotros, no tengas temor. A veces hemos abrigado el temor y nos impide actuar en libertad. Pero hoy creemos que Dios nos ayuda en todas las cosas y nos saca en bendición. Gracias por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por lo que Dios está trayendo a todos y cada uno de nosotros. Creemos que Dios nos levanta y nos fortalece en medio de este tiempo. Padre, yo oro para que tú quites, Señor, el temor que a veces viene a nosotros, aun que nos impide compartir la fe. Señor, quita de nosotros aquello que a veces no nos permite ver que tu gracia también no solo es para nosotros, sino es un río que puede tocar a muchos. Perdónanos, Señor, si muchas veces no hemos visto con gracia, con favor a otros. Si a veces nos creemos más que otros. Señor, permítenos mantenernos siempre humildes, siempre entendiendo de dónde nos has sacado,
que no somos más que otros ni menos que otros, sino somos hijos, con los mismos derechos y los mismos deberes. Que tú no tienes preferidos, que no prefieres a alguien porque le des la respuesta antes de dármela a mí. Señor, que hoy se ha roto ese paradigma, esa forma de pensar. Señor, perdónanos si a veces nos sentimos cristianos de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. No, tú no tienes eso, tú nos miras como hijos. No tienes de primera, ni de segunda, ni consentidos, no, somos hijos tuyos. Perdónanos, Señor, y libera nuestra vida y nuestro corazón de todo aquel mal entendimiento de tu propósito para nosotros. Señor, perdónanos porque a veces aún en nuestras palabras tal vez ha estado el pensar que tú eres machista, que estás a veces en contra de la mujer. Pero Señor, cuando nos acercamos a entender la Escritura, nos damos cuenta que has protegido a la mujer de una forma tan preciosa y que la mujer ha estado siempre en tu plan, que es más nuestro desarrollo propio, que son más nuestros paradigmas, pero que eso no está en ti, ni en tu corazón. Señor, hoy oro para que cualquier pensamiento de esclavitud en este sentido, de lucha de géneros que se da, que los hombres son más, que las mujeres son más, que esto, lo uno y lo otro, que tal vez está afectando nuestra fe, se ha quitado y se ha roto. Que podamos juntos, como tu iglesia, dar honor a ti, dar gloria a tu nombre. Señor, gracias. Perdónanos si muchas veces como hombres, aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos, hemos menospreciado a nuestra esposa, a nuestras hijas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tomar los correctivos correspondientes. Ayúdanos, Señor, a mirar como tú miras y no menospreciar a unos y a otros, sino vernos a todos reconciliados y llamados a la gracia que nos has dado en tu favor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.